¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de algo que yo creo que a todas las mujeres de alguna manera nos preocupa, porque a pesar de que los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas se consideran fundamentales para las economías nacionales y que las mujeres somos clave para la comunidad, para la comunidad científica, tecnológica, en la mayoría de los países, independiente de su nivel de desarrollo, no han alcanzado la igualdad de género en este sector. En Chile, apenas un 19% de las mujeres se matriculan en primer año en carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, lo que significa una importante distancia con los varones. Vamos a conversar sobre mujeres en la ciencia con Valentina Parra Ortiz. Ella es doctora en bioquímica, académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile e investigadora del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. ¿Cómo estás tú? Qué gusto saludarte. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación nuevamente, así que muy feliz de poder compartir con usted y conversar el día de hoy acerca de esta temática tan interesante que es de mujeres en ciencia y hablar un poco de cómo es la ciencia que están haciendo actualmente las mujeres en Chile y qué falta para que logremos esta tan anhelada equidad de género, ¿cierto? En un ámbito que es tan importante y que democratiza tanto las tecnologías como en la ciencia. Exactamente. A ver, el pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, día instaurado por Naciones Unidas para reconocer el rol clave de las mujeres en la comunidad científica y tecnológica y promover su acceso a la educación, la capacitación y la investigación. ¿Cómo es la situación actual en Chile, Valentina? Tú eres además profe, entonces, ¿es cierto esto de que cada vez, no sé si menos o más, pero son muy pocas las mujeres que ingresan a estudiar este tipo de carreras? Bueno, los datos que tú presentabas justamente al inicio de esta entrevista, ¿cierto?, son verdaderos. Tenemos que para el ingreso de las carreras científicas no alcanzamos ni siquiera el 30% todavía cuando hablamos de matrículas en áreas, la que denominamos STEM, de las ciencias en general. Esto se corrige un poco si en esas ciencias STEM agregamos las áreas de la salud, ahí sube un poquito el porcentaje de las matrículas de mujeres, pero lamentablemente en áreas de la salud todavía están muy ligados a los cuidados. Entonces, si hablamos de ciencias duras, todavía las mujeres tenemos una matrícula que es bastante baja y que esto viene a ser, es un problema que se acarrea desde los primeros años de la infancia. Ya desde los primeros años de la infancia se ha comprobado que acá en Chile, niñas que están entre quinto, sexto básico, ellas mismas se sienten menos capacitadas que sus compañeros varones para las áreas científicas y las áreas matemáticas. Entonces, esto es una temática que se va arrastrando a medida que vamos aumentando en los años y que llega a su punto máximo cuando hablamos de la dirección, de direcciones de proyectos científicos, donde actualmente no alcanzamos en Chile que proyectos científicos importantes sean liderados por más del 20-15% de las mujeres. Oye, ahí tú dijiste algo que se arrastra, dices tú, desde los inicios, desde los ya 5, 4, 5 años, 6 años. Se viene mucho en la educación que le damos los papás a los hijos, porque por otro lado siempre se está diciendo, claro, en realidad es atendible, ¿no? Las mujeres tienen más competencia en algunas cosas y los varones en otras, ¿no? Nosotros tenemos menos fuerza, por ejemplo, o tenemos menos capacidad, no sé, pero de lo que sea, pero en nuestro cerebro en realidad está mejor o peor capacitado para este tipo de enseñanza. Nuestro cerebro es exactamente igual. O sea, hay cosas, obviamente, que tenemos algunas pequeñas diferencias que vienen determinadas por los sistemas de alimentación de las hormonas sexuales, pero eso no tiene nada que ver a cómo desarrollamos nuestro pensamiento complejo. En cuanto a pensamiento complejo, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de resolver problemas, en ese sentido, nuestro
cerebro funciona exactamente igual. Entonces, no debería haber, no existe ninguna razón acerca del por qué las mujeres estén menos capacitadas para realizar pensamiento científico abstracto ni desenvolverse en esas áreas, sino que ahí hay un tema social, que es un tema cultural, acervo cultural que hace que las mujeres se dediquen menos a estas áreas. Oye, y yo me imagino que también esto corre al revés, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dice siempre que la motricidad fina es mucho mejor preparada para las mujeres, estamos las mujeres mejor preparadas para ello. Entonces, por ejemplo, a los niños no se les enseña a tejer, no se les enseña a hacer cosas con las manos. Yo creo que es para ambos lados el tema, ¿no es Es cierto? para ambos lados, o Es un sea, tema cultural, como dices tú. es un tema cultural. Si bien hay, las mujeres tenemos la misma capacidad intelectual para desarrollar proyectos científicos, para desarrollar preguntas en cuanto a las áreas de matemáticas y ciencia, asimismo hay nosotros en la epistemología feminista, ¿cierto? La filosofía que se ha dedicado a estudiar justamente el problema de las ciencias y los roles de género, tenemos que también existen diferencias a nivel horizontal en cómo distribuimos las carreras profesionales que también afectan a los hombres. O sea, los hombres no hay, la matrícula de hombres en carreras hacia los lados de los cuidados son mucho más bajas. O sea, nosotros hasta el día de hoy, si uno ve una carrera de enfermería, de una carrera de párvulo, la matrícula de hombres es muy baja. Entonces, esta discriminación que se refiere a discriminación horizontal afecta a ambos sexos. Perfecto. A ambos géneros, perdón, porque otra cosita que hay que aclarar ahí. Género, la diferenciación social entre el género, lo masculino y lo femenino, y es una definición que es absolutamente social. Perfecto. Lo que viene determinado por la biología es sexo biológico. Oye, y respecto de la concentración, porque se supone que ¿cómo se llama? Las escuelas, las materias científicas requieren de mayor concentración. Y las personas, se supone que todas, en general, eso quiero que tú me lo corrobores o no, tenemos una cierta capacidad, algunos más que otros, porque es algo adquirido, es algo aprendido. Claro, absolutamente, sí, eso es algo adquirido. Pero en cuanto a eso, a la concentración, si bien es algo adquirido, no hay diferencias por sexo biológico. Perfecto. La capacidad de concentración es igual en hombres y en mujeres, en individuos de sexo masculino, sexo femenino. Oye, y respecto tú hablaste también algo del tema de los cuidados, de la cosa de la salud. Hablemos un poquito de la investigación. Tú haces investigación científica, eres bioquímica y haces muchos trabajos respecto de la salud, ¿no es cierto? Tú te dedicas específicamente a eso. En este sentido, las mujeres en estos campos tienen las mismas posibilidades que los varones de hacer estos estudios, de publicar, son los mismos salarios los que reciben, o hay también una cierta Estas discriminación. preguntas son bien interesantes porque acá en Chile, en el papel, efectivamente, en cuanto a las posibilidades de publicación, en cuanto a la posibilidad de adjudicarnos proyectos, las posibilidades son las mismas. O sea, son exactamente las mismas, pero tenemos varios problemas asociados. Primero, hay menos mujeres haciendo ciencia. Ya, eso es un punto. Ahora, cuando se adjudican los proyectos, la mayoría de los proyectos, la adjudicación se hace viendo, hay muchos proyectos, no todos, pero el currículum se evalúa con parámetros específicos que no hacen discriminación entre hombres y mujeres. Eso está establecido. Pero, aún así, hay varios estudios que son aplicables tanto a nuestro país como a otros países que han demostrado que proyectos liderados por mujeres reciben arbitrariamente calificaciones menores que los proyectos adjudicados por hombres, porque cuando se hacen evaluaciones ciegas sin saber si el proyecto es enviado por una investigadora mujer o una investigadora hombre, los puntajes se equiparan, pero cuando el proyecto es enviado por una investigadora mujer, arbitrariamente siempre recibimos menos. Entonces, nuevamente hay una cosa cultural acá que tiene un peso específico que es muy alto y que nos castiga de alguna manera a las mujeres. Ahora bien, en la medida que los paneles de evaluación vayan entrando más mujeres a ser parte de los paneles de evaluación, tenemos que esas brechas van disminuyendo.
Actualmente en Chile se ha hecho un esfuerzo bastante grande para que los paneles de evaluación de los proyectos sean, ojalá, equitativos. Haya un número semejante de participación de mujeres y de hombres. Ahora, eso no es fácil en todas las áreas. Hay áreas que la representación de mujeres haciendo ciencia en esas áreas específicas, sobre todo las ingenierías, es muy baja. Entonces todavía necesitamos que esa brecha se vaya solucionando desde mucho más atrás, que entren más mujeres a investigar, que esas mujeres que entren a estudiar e investigar vayan subiendo en la carrera científica, pero eso nuevamente, tal como lo hemos ido conversando, es difícil. ¿Por qué? Porque los paneles de evaluación y hay cosas culturales que todavía no nos ayudan a surgir tan fácilmente en esta carrera. Entonces hay varias cosas que hay que ir solucionando aún. Sí, claro. Oye, se me viene a la cabeza el tema del efecto Matilda, ¿no? Aquello que hace que ya por el hecho de ser mujer pasan una serie de cosas. Por una parte, como dices tú, el hecho de que hay menos de los estudios, digamos, los liderados por mujeres, se tiran un poco como para atrás. Por otro lado, de repente hay algunos incluso que han debido recibir algunos premios y por el hecho de ser mujeres también las discriminan. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Yo supongo que a ustedes les enseñan una de las cosas que el tema del efecto Matilda, ¿de dónde viene? Claro, justamente este efecto es que, tal como lo estábamos conversando, las mujeres arrastramos una carga mayor, que es cultural, que trae hacia atrás una brecha de género que se ha ido estableciendo por muchos años, porque la ciencia por muchos años fue hecha para y por hombres. Ahora, un caso muy especial, también hay temáticas que han sido históricamente estudiadas por hombres y que atañen directamente a nosotras las mujeres, donde además particularmente necesitamos más mujeres haciendo ciencia en esa área. ¿Te acuerdas que tuvimos una entrevista hace un tiempo atrás en donde yo hablé del efecto de los estrógenos, la salud cardiovascular en las mujeres, que es un tema muy importante porque sabemos que durante los años reproductores los hombres sufren más accidentes y enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares. Pero una vez que las mujeres llegan a la menopausia, nuestros índices de salud cardiovascular disminuyen, incluso son peores que las de los hombres. Y esas preguntas no han sido abarcadas con la profundidad que se merecen, justamente porque es un problema de las mujeres. Entonces, hay toda una temática, hay muchas mujeres que se han dedicado también en los últimos años, sobre todo, a estudiar esta epistemología de las ciencias desde el punto de vista de la epistemología feminista, que nos han enseñado de que la ciencia, si bien la mayoría de los científicos tratamos de que sea hecha sin sesgo, es imposible sacarnos los sesgos culturales al momento de escribir nuestros proyectos. Es imposible. Entonces, mientras más variado sea el equipo de gente que está realizando esa ciencia, las preguntas van a ser capaces de ser más democráticas y abarcarnos a todos. Entonces, necesitamos más mujeres en ciencia, eso es un hecho. Pero ¿cómo cambiamos eso? Eso hay que ir haciendo un trabajo desde la infancia, justamente por lo que conversábamos al principio. Las niñas ya de edades en Chile, hablando de la educación básica, se sienten menos capaces que sus compañeros para resolver preguntas de ciencias, matemáticas y tecnología. Y eso viene asociado a los juguetes que les entregamos, a los juguetes que les regalamos, a las exigencias que les hacemos. Si bien nosotros tratamos de hacer que nuestras hijas ahora actualmente, yo tengo una hija de 5 años particularmente, entonces un trabajo que uno trata de hacer, ¿cierto?, desde esa edad, es incentivarlas a que se hagan preguntas científicas, acercarle a este mundo, ¿cierto?, a la de las preguntas, a la de cuestionarse cosas. Hay otras cosas culturales que cuesta sacarse de encima. Nosotros siempre le exigimos a las niñas, ¿qué cosas? Que sean muy perfectas, que no se ensucien, que no, y eso va haciendo que las mujeres se atrevan menos a hacerse más preguntas. Tenemos un problema de que las niñas socialmente les cuesta mucho asumir el error, asumir cuando están mal, que se equivocan y que eso es absolutamente razonable, que equivocarse es parte del aprendizaje. En ese sentido, los niños son mucho más arrojados. Un niño que se cae da lo mismo, ¿cierto? Es como se cayó, se para y sigue. La niña que se cae le afecta mucho más.
Entonces tenemos que incentivar no solo a hacerse preguntas a las niñas, sino que también que las niñas sean más valientes y que el error es parte del aprendizaje. Y eso es fundamental para el desarrollo de preguntas científicas. Los científicos nos equivocamos todo el tiempo. Siempre estamos rehaciendo las hipótesis. De acuerdo a lo que observamos, las cambiamos, adecuamos los experimentos. Y eso es muy importante que se entrene desde la infancia. Dejemos que las niñas se ensucien, dejemos que se equivoquen, dejemos que se caigan, dejemos que exploren. Perfecto. Y cuando tengan que elegir a lo mejor aquella asignatura que sea optativa, ¿no? No solamente que entren al taller de costura o al taller de cocina, ¿no es cierto? Claramente, tenemos que incentivarlas a que se Claro. hagan preguntas diferentes y además incentivarlas a que si se equivocan da lo mismo, no importa. Para eso está, eso, en la ciencia es equivocarse continuamente y buscar nuevas respuestas. Entonces, eso a parecer a las niñas les cuesta mucho más porque estamos en una cultura donde tratamos de presionar a las niñas hacia la perfección. Y eso hace que se auto boicoteen, sobre todo en las áreas que requieren preguntas un poco más complejas y equivocarse. Claro. Oye, cuéntame tú que estás además en la academia, en la parte académica, cuéntame cómo estamos en Chile con respecto del resto del mundo en cuanto a la cantidad de mujeres que están entrando, que están saliendo, que están entrando a lo mejor al tema de la investigación, ¿no es cierto? Mira, en la educación superior ¿Sí? nosotros tenemos aproximadamente, y es muy parecido a los números internacionales, muy parecido a los números mundiales, que ¿Mm? hay como 30-35% de las mujeres ingresan a las áreas STEM, tal como tú lo decías, un 39%, ¿cierto? Estamos como en eso, bueno, 30-35%, y esto es, cambian un poquito, se mueve entre el 30 y el 40%, dependiendo si consideramos las áreas de la salud, porque en las áreas de la salud, como hay varias carreras que están dedicadas a los cuidados, ahí entran más mujeres. Claro, Enfermería es un caso importante, ¿cierto? Obstetricia, ahí entran muchas más claro. mujeres. Pero a medida que vamos avanzando en las ciencias y en la carrera, por así decirlo, las carreras científicas, y esto es, normalmente es una persona se quiere dedicar a la carrera científica, va de la mano de la realización de un doctorado, ahí los números bajan. Las mujeres, tanto en Chile a nivel mundial, Chile es un reflejo casi calcado de las estadísticas a nivel mundial, y ahí bajamos a que las mujeres que realizan un programa de doctorado y obtienen el grado de doctor andan alrededor del 25%. 25 contra el 75 de los hombres. Y después cuando ya tenemos dirección de proyectos de investigación, eso anda entre el 25 y 30, pero después ya los altos grados académicos y dirección de proyectos de investigación más grandes, eso baja un 11%. Entonces, es lo que es esta carrera en donde que es como una escalerita, ¿cierto? Donde va bajando la participación de las mujeres, es lo que se denomina el techo de cristal, que las mujeres tenemos un techo que se alcanza en las carreras como de pregrado y de ahí no permea aún, no permea. Entonces tenemos ese techo que es lo que se denomina el techo de cristal y que habla de esta discriminación, en este caso no horizontal, no cierto en la distribución de las carreras, sino una distribución vertical, porque ya habla de jerarquías en la investigación y en la carrera científica. Oye, Entonces, nosotros estamos iguales que el resto del mundo. y respecto de eso, ¿las mujeres están publicando menos o más o son de repente un poco como, no sé si rechazadas, pero miradas con más lupa con respecto, por ejemplo, de las revistas científicas internacionales? Lo que pasa lo mismo que lo que te comentaba que en los grandes investigaciones, o sea, las mujeres primero como hay menos, llegan menos trabajos liderados por mujeres, donde la mujer es la directora de este grupo de investigación. Y si bien en números así como en las políticas, como el currículum abierto, ¿cierto? Lo que declaran abiertamente las revistas, no existe ninguna no se quita puntaje, no se evalúa mal por el hecho de que venga de la dirección de un proyecto dirigido por una mujer. Sí sabemos que cuando esto se basa en el anonimato, los mismos trabajos, si son enviados por mujeres o por hombres, y esto por estudios que han hecho las revistas más importantes de los diferentes grupos de publicación, el mismo trabajo, si lo manda una mujer o un hombre, si lo envía una mujer, tiene menos oportunidades de ser publicado que si lo manda un hombre.
Ya. Y eso sí Oye, ocurre. pero además hay otra cosa. No hablemos solamente de las disciplinas del área de la salud, sino que Ujú. hablemos también en general, desde, no sé, pues el tema del calentamiento global, de los efectos del cambio climático, hasta lo que es la inteligencia artificial. Se corre el riesgo de que muchos empleos terminen y esos empleos van a ser precisamente de mujeres. Por lo tanto, va a ser un escenario un poco complicado en ese sentido. Van a ir para el Sí, futuro, ¿no? las proyecciones que hace, ¿cierto? La UNESCO, que hace la Ujú. ONU, indican que las personas más afectadas por el calentamiento global y las personas más afectadas en cuanto a puestos de trabajo en relación al desarrollo de la inteligencia artificial siempre van a ser los grupos menos representados, y dentro de los grupos menos representados vamos a estar las mujeres siendo más afectadas, y eso hay varios estudios que se han hecho en importantes centros de investigación, en importantes revistas que marcan eso. Y el tema de la inteligencia artificial es un tema súper complicado justamente cuando hablamos de brechas de género, porque las inteligencias artificiales van replicando lo que está guardado en los repositorios. Y si los repositorios internacionales y en los repositorios principalmente de donde se alberga la mayoría del conocimiento científico, hay una subrepresentación de las mujeres, por todo lo que hemos conversado antes. Entonces, las inteligencias artificiales, al ir replicando el conocimiento desde ese punto de vista, van a ir replicando esa brecha de género. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto ahora a alguna de las inteligencias artificiales, a ChatGPT, ¿cierto? A Bard, que es la de Google, aunque ahora cambió, no me acuerdo el nombre nuevo que tiene, pero a Bard hasta hace un mes de Google, tú les hacías ciertas preguntas y le decías cuáles eran los autores más importantes que plantean estas ideas. Dado que la buscan en bases de datos masivas donde hay una sobrerepresentación de hombres, lo más probable es que la respuesta que te van a dar sea una respuesta en base a un trabajo de hombres y no de mujeres. Entonces, ahí está el trabajo que necesitamos hacer desde el punto de vista de tanto científicas y científicos que estamos preocupados del tema de las brechas de género en ciencia, de reentrenar a las inteligencias artificiales tratando de sacar estos sesgos de género en cuanto a las ideas, en cuanto a la representatividad. Ahora es un trabajo que es súper largo y que incluso hay que hacerlo en las universidades también. O sea, cuando nosotros demos bibliografía de trabajos o demos bibliografías en las que queramos basar un curso, tratar de hacer el esfuerzo de también ir citando a más autoras mujeres, porque finalmente esto es un esfuerzo que permite acostumbrar al cambio social del acervo cultural en las mentes de las personas. Entonces, hay que ir a ese esfuerzo, tiene que ser activo, porque si lo dejamos que se haga pasivo, con el uso de la inteligencia artificial esto no va a ocurrir. Oye, y respecto de los temas directivos en las empresas tecnológicas, por ejemplo, ¿también está pasando lo mismo? ¿Las mujeres Pasa en general están como estancadas en sus carreras? estancadas y menos representadas, eso, absolutamente. Yo no sé directamente el dato acá en Chile de las empresas privadas, pero por ejemplo en las universidades, que uno esperaría que es algo un poco más democrático, en las universidades en Chile, en los altos puestos académicos, altos puestos directivos, las mujeres no ocupan más, no logran llegar a más del 10%. O sea, es así. Ahora, este año, bueno, el año pasado, ¿cierto? En la Universidad de Chile tenemos por primera vez una rectora mujer, Mm. pero dentro de todos los rectores de la Universidad de Chile está ella, la profesora Rosa Deves, que es bioquímica además también, eh, y tenemos otras dos representantes, pero todos los demás son rectores hombres. Y si ahora nos vamos a ver qué pasa por facultades, en los cargos de decano, las mujeres no alcanzan más del 10%. Entonces, hay todavía una subrepresentación importante de las mujeres en los altos cargos de dirección académica y dirección de educación. Oye, y respecto, yo no sé si sepas algo de este tema, pero respecto de mujeres, por ejemplo, emprendedoras, pero en el sentido de las de empresas, tú sabes, yo tengo un dato de que solamente un 2% del capital de riesgo va a parar a diferentes empresas, justamente sean dirigidas por mujeres. En general, todo el resto de perdón, les es mucho más difícil conseguir financiación.
Exactamente, mucho en el ámbito privado se marca incluso más que lo que pasa en el ambiente público, porque si uno lo piensa, las universidades deberían llevar la delantera en estos temas, y en las universidades no alcanzamos el 10%. Sí, pues. Y en el ambiente privado esto es mucho más marcado. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para esto? Todo lo que yo decía, hay intervenciones que son en edades tempranas, y el otro tema que es muy importante es el de la representatividad. O sea, si las mismas niñas que estuvo en edad escolar o un poquito más avanzado, ¿cierto? Justo antes de llegar a cuando ellas deciden qué carrera les gustan, estudiar su futuro, no ven como mujeres en esos cargos, no ven mujeres en direcciones tanto universitarias, en direcciones privadas, no ven mujeres científicas, no las visualizan, es menos aún probable que se dediquen a esas áreas, porque no la tienen dentro de su mente como una posibilidad real. Entonces, la visibilización de mujeres en estos cargos, la visibilización de mujeres haciendo ciencia en cargos de desarrollo empresarial, en cargos de dirección empresarial, la visibilización de sus carreras y los pasos que ellas han tenido que hacer para lograr llegar a esos puestos es fundamental también para ir causando este cambio cultural. Oye, ¿tú crees, para ir terminando, tú crees que este tema de la ideología de género, este tema de que se ha hecho de repente casi como memes, ¿no? Ha jugado en contra de esta misma visión feminista de la que estamos hablando? Yo creo que sí, pero eso está bastante estudiado, que siempre cuando hay una política como agresiva con respecto a la realización y de un cambio cultural, lo primero que ocurre es una gran resistencia. Los seres humanos somos animales, básicamente, ciertos animales que nos habituamos a ciertas situaciones. Entonces, cuando se nos presenta un cambio de un paradigma social, de un paradigma cultural, siempre vamos a tener resistencia. Y eso se ha demostrado en varios cambios culturales a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, no sé si ha jugado en contra, sino que es algo esperable. Pero de ahí vamos generando acostumbramiento y cada vez vamos corriendo un poquito más, ¿cierto? Lo que nosotros denominamos como la línea base. La línea base la podemos ir corriendo en base a estos cambios culturales que inicialmente siempre nos chocan, nos cuesta cambiar. Pero esos cambios son necesarios, sobre todo porque en el caso de las mujeres somos el 50 y un poquito más de la población. Entonces, hay preguntas que nosotros podemos abordar desde puntos y perspectivas diferentes que sin lugar a dudas van a causar un cambio en cómo vemos la ciencia y en la democratización de esta. Entonces, son cambios que son necesarios. Claro que sí. Oye, un millón de gracias, Valentina, por haber conversado con nosotros hoy día. Súper interesante el tema, porque no hay que confundirlo, creo yo, con aquello de este feminismo duro, como le llaman, ¿no? En el sentido de que al final, claro, dicen, quieren ser iguales, pero quieren ser tratadas como distintas. Entonces, a eso me refería yo cuando te decía si no ha jugado en contra esta fórmula de plantear el feminismo, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también de cómo enseñamos lo que busca el feminismo. Si el feminismo nos busca eliminar a los hombres, nosotros no Claro. buscamos eliminarlos, sino que el feminismo busca que compartamos los espacios en pos de una democratización del conocimiento y una democratización de las tecnologías, porque básicamente cuando estamos desarrollando ideas, necesitamos que estas ideas que eventualmente van a generar cambios sociales sean abarcadas con la mayor amplitud de puntos de vista. Entonces, si queremos realizar esto, no podemos dejar fuera a la mitad de la población con sus perspectivas y puntos de vista. Entonces, la idea del feminismo es democratización de los espacios. Muchas gracias, Valentina, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, por invitarme nuevamente y encantada de seguir participando y de seguir conversando contigo en este espacio. Buenísimo, muchas gracias. Le damos a Valentina Parra Ortiz, doctora en bioquímica, académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile e investigadora del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, y además ella es académica de la Facultad de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores, en este punto de encuentro. Muchas gracias, Miriam.